Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, mis únicos? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Si quieres que te entregue lo que es una lectura bonus, tienes que ver lo que es el comercial completo, la lectura completa. ¿Para qué? Para que YouTube promocione lo que es tu signo. Porque si no, corazón, YouTube no promociona. Entonces, yo mayormente entrego lo que es lectura bonus a los videos que tienen visualizaciones muy altas. Eso es como una recompensa. Y si no, una vez a la semana entrego lo que es cada signo, ¿vale? Mi querido Sagitario, entonces, corazón, haz esto para entregarte la lectura bonus. También, mi querido Sagitario, voy a anclar lo que es en los comentarios el enlace de un podcast que yo he hecho, mi primer encuentro con un ovni, cariño. Es muy importante que lo mires porque hay muchos mensajes que todavía se tienen que entregar, ¿vale? En el comentario, apóyame con esto, Sagitario. También voy a poner lo que es subtítulos a cada signo en inglés. Subtítulo lo que es en inglés. Muy bien, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tengo que contarte un sueño muy importante. Lo estoy haciendo en todos los signos porque, corazón, necesitamos lo que es cadena de oración, ¿vale? Ahora te lo voy a contar. Déjame barajear. Lo separo lo que es la carta del oráculo y te cuento. Mira. Sagitario, ¿por qué es muy importante que yo te cuente este sueño y la cadena de oración? Porque va a pasar algo muy impactante lo que es para la humanidad. El sueño que yo he tenido, Sagitario, estaba acompañado con un colega o un amigo, pero no recuerdo quién era. Había como una montaña muy alta, muy alta. Era como roca sólida, muy sólida. Y en esa montaña había como un cachorro, como una perrita que estaba preñada y no podía bajar de la montaña. Mi colega y yo hemos intentado rescatar a este animalito, pero corazón al final no quiso bajar, se sentía más seguro en esa montaña. Entonces, como hemos visto esto, hemos continuado lo que es con el camino y dijimos, luego vamos a volver a rescatarlo. Entonces, al fondo yo he visto en el sueño, había como un descampado, como si fuera lo que es unas ruinas o una huaquería, un centro arqueológico. Había jarrones, había oro, había plata. Entonces, nos hemos entusiasmado, nos hemos acercado a ese lugar y había un gigante encadenado, mi querido Sagitario, ¿vale? Encadenado, corazón. Ese gigante encadenado, cariño, tenía cuernos. Entonces, mi querido Sagitario, era un demonio. Al momento que ha sentido que yo estaba cerca, como que despertó, reaccionó. Automáticamente yo me alejé. Mi colega y yo nos alejamos, pero mi colega se dejó llevar por la ambición, se dejó deslumbrar por todo lo que había visto. Empezó lo que es a buscar lo que es un camino y se adentró en ese lugar. Se adentró donde estaban todas las joyas, el oro, el dinero. Yo intentaba decirle que no entre ahí, que no entre, porque ese lugar no era bueno, por lo que habíamos visto. No hizo caso y se adentró mi querido Sagitario. Entonces, cuando yo he querido entrar para rescatar, ha aparecido un hombre delgado, ¿vale? Físicamente muy bien, muy atractivo, de cabello rubio, rizos de rubio. Era muy atractivo. Entonces, este hombre me miraba de costado, pero de una forma sarcástica. Y de pronto ha venido como a atacarme, cariño. Yo he visto lo que es que había una roca, corazón. He intentado defenderme con esa roca. Entonces vino directamente lo que es hacerme daño en el sueño. Y yo he dicho, la sangre de Cristo tiene poder y me he despertado. Me he despertado. Entonces, ¿qué significa esto, mi querido Sagitario? Siento un escorpio muy fuerte para ti. Significa, cariño, que va a pasar algo la cual influye en las grandes potencias del mundo. Siento que posiblemente la humanidad se va a dejar arrastrar por la ambición o simplemente los grandes de las potencias, por la ambición va a pasar algo en contra de todos, en contra de todos. Entonces, mi querido Sagitario, es muy importante hacer lo que es cadena de oración. Algo muy impactante va a pasar, ¿vale? Siento que van a cometer un error. Van a cometer lo que es un error, corazón, ¿vale? Cadena de oración. Hagan cadena de oración. Sé que a lo mejor de repente muchas personas dirán, Richard, bueno, solamente es un sueño. No, ese tipo de sueño no es en vano, cariño. No es en vano. Algo va a pasar, mi querido Sagitario. Siento ese escorpio muy fuerte para vosotros. Ahora sí empezamos. Dicen, el huérfano, cariño.
el huérfano, mi querido Sagitario. ¿Sabes qué siento, mi querido Sagitario? Que estás como un poco, por más que tú de repente tengas trabajo, tengas proyectos, o a lo mejor de repente me dices, Richard, estoy bien económicamente, hay como una insatisfacción, cariño. O tú extrañas de repente, puede ser a una persona de tu interés, o de repente me dices, Richard, extraño a mis padres, extraño a mi familia. Te siento como un poco solitario, corazón. Te siento así. Puede ser que muchos de vosotros, y lo siento mucho, mi querido Sagitario, a lo mejor me dice Richard, hace poco se marchó lo que es en el plano espiritual tu padre, tu madre, tus hijos. Y puede ser esto, mi querido Sagitario, que tú estás un poco melancólico o melancólica, pero te sientes así, cariño. Te sientes un poco triste. Yo lo que te puedo decir, corazón, siento que ellos están contigo, cariño, ¿vale? Siento que ellos no quieren verte triste, no quieren verte así. Necesitas recuperarte, me dicen. El otro mensaje también, cariño, siento que para muchos de vosotros te gustaría de repente pasar página. Te gustaría de repente ya olvidar un mal momento. Puede ser que para muchos de vosotros tu ex como que te hace lo que es la vida imposible, o puede ser un familiar que te hace la vida imposible, Sagitario. Tú necesitas pasar página ya. Ya me dicen. Mucho estás recordando lo que es el pasado. Mucho de repente me dice Richard, me cuesta pasar página, o te cuesta de repente rehacer tu vida. Te cuesta rehacer tu vida. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo para Sagitario. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del sol. Me dicen, tienes que empezar a superar obstáculos. Tienes que pasar ya esa barrera, ese punto negativo que tú estás viviendo. Tienes que buscar lo que es tu claridad, Sagitario. Tú tienes el poder, pero ¿sabes qué siento? Siento que estás atrapado o atrapada a lo que es en los recuerdos. Siento que algo ha marcado en tu vida. Todo tiene un porqué, cariño. Si tú de repente me dices, Richard, me cuesta olvidar o me cuesta pasar página porque lo que yo he perdido es un ser querido, estoy seguro que tus seres queridos, Sagitario, quieren que tú encuentres tu paz. No quieren verte triste. No quieren, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Sagitario, se lo mejor de repente tú me dices, Richard, me gustaría que salga algo ya a la luz, me gustaría de repente que esta persona acepte sus errores, va a haber claridad. Va a haber claridad. En cualquier punto de tu vida va a haber claridad, mi querido Sagitario. Tiempo al tiempo. Signo, puede ser un Leo, otra vez Leo, me sale Aries, Libra, cierras con un Piscis. Te enseño las cartitas, corazón. Te enseño las cartitas. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen las energías para vosotros con mucha fe. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Me dices, quiero volver a empezar otra vez. Quiero una oportunidad. Siento que a lo mejor de repente tú te sientes así, Sagitario, quizás porque hay personas que te dan la espalda, hay personas que no te entienden, o puede ser de repente que me dice Richard, en el trabajo, en el negocio, no me entienden. Como que tú quieres ser aceptado o aceptada también. Vamos a continuar. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, estás lidiando muy fuerte o la historia de tu vida es muy fuerte con una persona que puede ser de elemento fuego. Leo, Sagitario o Aries también. Te veo, mi querido Sagitario, que muy pronto vas a empezar a cosechar todo lo que tú has sembrado. Espero que haya sido cosas buenas. ¿Por qué te digo? Porque estoy viendo unas manos que empiezan como a desgranar un maíz. Empiezan como a quitar lo que es el fruto de la mazorca, ¿no? La palabra es desgranar. Es lo que yo conozco. Entonces, siento que vas a empezar a cosechar lo que tú has sembrado. Entonces, si tú has obrado bien, mi querido Sagitario, tenlo por seguro que va a haber recompensa lo que es en tu vida. Es esto. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Sagitario. Que Dios Universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios Universo me ayude, Sagitario. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. O hay una persona que no te entiende,
puede ser el caso, o muchos de vosotros posiblemente no han encontrado lo que es el apoyo de una persona que tú creías que iba a estar contigo en las buenas y en las malas. Tienes mucha tristeza, tienes mucho miedo también de repente con un cambio o con una persona que se aleje de tu vida. Tienes miedo, ¿vale? Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente me dice, Richard, siento que hay una persona que me va a traicionar o hay una persona que a lo mejor de repente, cariño, pues simplemente no acepta o no está de acuerdo con tu forma de llevar la vida. La carta del 3 de espadas, cariño, ¿te sientes dolido o te sientes dolida con esta situación? Tranquilamente, mi querido Sagitario, siento que tú esperabas más de una persona, ¿vale? Puede ser que me digas, Richard, esperaba más de mi pareja, esperaba más de la familia, esperaba más de un trabajo, pero lamentablemente las cosas no han salido como tú esperabas. La carta también del 6 de espadas, ahora que sabes lo que hay, mi querido Sagitario, ha llegado el momento que empieces a buscar tu tranquilidad, tu paz. Si supongamos de repente tú me dices, Richard, actualmente yo estoy tratando de salir adelante lo que es en una relación. Actualmente no entiendo por qué él o ella se comporta así. Algo te dice lo que es tu intuición, o posiblemente, mi querido Sagitario, puede ser que alguien te trajo lo que es un comentario y ahora lo tienes más claro. A mí lo que me dicen, ya sabes lo que hay, ya te has enterado, ya sabes el carácter de ellos. Ahora tú tienes que empezar a apostar por tu vida, porque cierras con la carta del 6 de espadas. Del 6 de espada. Vamos a ver, corazón, cómo están las energías de ellos o de ellas, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios universo me ayude, mi querido Sagitario. Tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos. La carta también de la reina de bastos. Siento, mi querido Sagitario, no estás tan solo, no estás tan sola. Va a haber una persona o una energía que te va a apoyar, que te va a escuchar. Siento, corazón, que hay personas que quieren vivir su vida contigo. Entonces, no estás muy solo o muy sola. Hay una persona que te va a ofrecer su apoyo, te va a ofrecer su ayuda. La carta de la templanza, la carta del loco y la carta del 9 de espadas. Entonces, si tú en este momento, mi querido Sagitario, me dices, Richard, todo es un caos, tengo muchos problemas, no me entiendo con mi pareja, no me entiendo con la familia, no me entiendo en el trabajo, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Será acaso que a lo mejor de repente ellos van a recapacitar? ¿Será que a lo mejor de repente se van a dar cuenta que no es tan malo la situación? Sí, se van a dar cuenta, porque yo siento, corazón, que luego las cosas se van a poner en orden, porque cierras con la carta de la templanza. La carta del loco, la carta 9 de copas, me dicen. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, muy pronto, siento un Capricornio, muy pronto vas a encontrar lo que tanto has estado anhelando en tu vida. Lo que tanto has estado anhelando. Entonces, sobre todo, mi querido Sagitario, siento que hay un ángel, siento que hay un ser de luz que siempre influye en tu vida. ¿Por qué? Porque la carta de la templanza está lo que es en el presente. La carta de la templanza, cariño, también representa lo que es a ángeles o seres de luz. Hay una energía, mi querido Sagitario, o puede ser tu fe, que va a cambiar todo lo que es en tu vida. En tu vida, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver para solteros y solteras qué nos quieren decir. Solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Sagitario. Que Dios universo me ayude, Sagitario. Vamos a ver. La carta del juicio, cariño. Muchos de vosotros van a empezar de nuevo, ya sea de repente con una persona nueva o con alguien del pasado. Vamos a ver qué más me dicen las cartas, porque tiene lo que es la carta del juicio. Vamos a ver. Este nuevo comienzo, este nuevo amor. ¿Qué más nos quieren decir para Sagitario? Solteros y solteras. Este nuevo comienzo, este nuevo amor. La carta del 7 de bastos, la carta del caballero de bastos, la carta del 9 de espadas y cierras con la carta del loco. Hay una persona, mi querido Sagitario, con la cual de repente vosotros estaban intentando tener lo que es una relación. Esta persona también puede ser de elemento fuego, como también de cualquier otro elemento. Veo que esta persona, cariño, a pesar de los problemas, recapacita y te pide lo que es una oportunidad. Entonces, tú ya conoces a esta persona. Simplemente que en su momento, corazón, las cosas no salieron como tú esperabas, pero ya conoces a esta persona. Siento, cariño,
que vosotros van a tener lo que es un encuentro o se van a buscar, mi querido Sagitario. Hay una oportunidad. Esas barreras al final se terminan, ¿vale? Vamos a seguir, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver qué me dicen economía, cariño. Mi querido Sagitario, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, economía. Que Dios Universo me ayude, economía. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Me dice, tu economía, mi querido Sagitario, implica un desplazamiento. A lo mejor de repente, yo que sé, tienes que hacer un viaje, tienes que a lo mejor de repente cambiarte de casa, puede ser que inclusive tienes que cambiarte de trabajo. Implica desplazamiento. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta 9 de espadas, la carta también del 8 de oros, y tenemos lo que es la carta de Rey de Espadas. Siento, mi querido Sagitario, que te viene una propuesta de un trabajo que implica desplazamiento. A lo mejor de repente puede ser que tú me digas, Richard, tengo mis dudas, mis miedos, mis inseguridades, pero esta propuesta, cariño, te va a dar dinero, te va a dar lo que es abundancia. Entonces, corazón, te recomiendo que aproveches las oportunidades. Es una oportunidad que implica desplazamiento o viaje también. Vamos a continuar, vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude las características. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, alguien vuelve otra vez a tu vida. Alguien vuelve a tu vida. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Piscis o cualquier otro signo. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello largo, castaño, rubio o rojo. La carta del emperador. Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con un Tauro. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, la persona que está lidiando contigo es una persona que puede estar dentro del trabajo o una persona que tiene lo que es un cargo importante. Este hombre o esta mujer puede ser que sea mulato o mulata o muy moreno, muy morena. Algunos de ellos o de ellas tienen de repente algún tipo de tatuaje en el brazo. La carta también de la sota de espadas. Hay una persona que quiere decirte lo que es una verdad o simplemente corazón. Esta persona como que está esperando contacto, comunicación o quiere ponerse en contacto contigo, pero se pone un poco nervioso o nerviosa. Esta persona está en un lugar donde actualmente hace mucho fresco o hace mucho viento. Puede ser de piel blanca, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado. No sé por qué siento Francia. ¿Vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La carta de Rey de Oros. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Veo que esta persona es una persona muy culta. Es una persona un poco solitaria, pero cada vez que está contigo se siente muy bien. Veo que esta persona también tiene lo que es un poder adquisitivo o también de repente puede ser que está jubilado o jubilada. Le encantan las mascotas o a lo mejor de repente vosotros coinciden cada vez que sacan a pasear a sus mascotas. Algunos de ellos son mayores de 40 años, puede ser que tengan canas también. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, sientes mucha química, sientes mucha energía con una persona que también puede ser de elemento fuego, Sagitario, Leo o Aries. Veo que muchos de vosotros de repente han sentido algo muy especial en una reunión o en una fiesta, me están diciendo. Para muchos de vosotros también, mi querido Sagitario, siento que con esta persona con la cual tú sientes química o te sientes muy bien, siento que esta persona puede ser el futuro de una relación. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta 9 de bastos. Hay una persona de elemento fuego que posiblemente te va a reclamar. O hay una persona corazón que está a punto de superar lo que es un obstáculo o de que vosotros resuelvan lo que es un problema, mi querido Sagitario. Esta persona puede ser alto o alta. Puede ser de repente mulato o mulata o a lo mejor de repente de piel blanca, pero vive en un lugar donde no hay muchos árboles o no llueve mucho, mi querido Sagitario. Muchísimas gracias, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura. Un besote y hasta la vista. Sé feliz.